Estamos en un lugar muy ruidoso, pero que es muy importante desde el punto de vista monumental y simbólico, porque en esta zona de Buenos Aires era donde estaba la propiedad de Juan Manuel de Rosas, que cuando pierden la batalla de Caseros, años después se va a hacer un espacio público. Toda la descripción que hicimos de este monumento, del monumento a Rodin que tenemos enfrente, del monumento a Rosas que tenemos a sus espaldas, ustedes la van a encontrar en YouTube. De manera que hay una larga introducción a los monumentos del entorno que ya están subidos a internet, entonces no queremos ser redundantes. Se los recomiendo porque les pueden ayudar mucho a comprender el espacio monumental de Palermo. Lo que vamos a hacer hoy de diferente es cruzarnos al Rosedal de Palermo. El Rosedal es un espacio, un jardín que fue diseñado por Benito Carrasco en la década del 20, del 10, entre el 10 y el 20, un poco después de la inauguración de todo este parque, que fue diseño de un paisajista francés que fue Charles Taix. Así que más que hacer una introducción al monumento de los españoles, que teniéndolo tan cerca no podemos dejar de decir que es una gran columna que corresponde a qué periodo de los que hemos estudiado. ¿Quién lo sabe? En el siglo XIX hemos dicho que comienzan a proliferar los monumentos públicos, ¿no? Que tienen algo de barroco y algo de neoclásico. ¿Se acuerdan o no? El tema de parcial. Que tienen algo de Grecia helenística y algo de Grecia clásica. De manera que, si bien este monumento se inauguró a principios del siglo XX en nuestro país, tiene las tendencias que arrastramos de los movimientos europeos del siglo XIX. De la mano de enfrente también hemos mencionado al monumento a Sarmiento de Rodin, que marca la última etapa de la escultura del siglo XIX. No sé si se acuerdan. Cuando nos hemos cansado de imitar el pasado, de imitar a Grecia, de imitar a Roma, y Rodin se puso a pensar la escultura desde otro punto de vista, del punto de vista psicológico y de la actitud, del lenguaje del cuerpo, ¿no? También está, en muchas clases la hemos descrito, así que les recomiendo entrar al canal de la cátedra para que ustedes puedan ver una correcta descripción del monumento a Rodin. Lo que vamos a hacer, a cruzar lentamente y nos vamos a dirigir al Rosedal de Palermo. Ahí vamos a empezar formalmente el encuentro. Un mojón que parece un obelisco conmemora que en este mismo lugar, en el año 1934, se hizo el 34º Congreso Eucarístico Internacional. Fue muy importante para la Argentina porque meses después tuvimos el primer cardenal latinoamericano. La Iglesia Católica tuvo el primer cardenal latinoamericano, que era el cardenal Copelo. Y mucho tiempo después, en una época que muchos de ustedes no transitaron, pero mi generación sí, pues yo soy justo la promoción que fue a Malvinas. Yo no llegué a Malvinas, pero estuve en Bahía Blanca. Es donde estuvo el Papa dando su famoso discurso promoviendo el encuentro en plena guerra de Malvinas, ¿no? Entonces este lugar, de algún modo, está conmemorando el 32º Congreso Eucarístico Internacional de 1934, pero también, seguramente en algún lugar debe estar, el lugar donde Juan Pablo II dio esa gran misa en plena guerra de Malvinas. Estamos entonces en el Rosedal, que es un recinto que aproximadamente tiene 3,5 hectáreas, y acá Artuso, que es paisajista, nos va a corregir y nos va a complementar lo que podamos decir. Hay cerca de 18.000 especies de rosas y es un espacio que se inauguró en 1914, diseño de un discípulo de Charles Taix, que fue Benito Carrasco, que ya se formó en nuestro país, ¿verdad? Ingeniero agrónomo, discípulo de un francés. Ustedes saben que los primeros escultores, arquitectos, diseñadores que tuvimos en Argentina o eran de origen italiano o de origen francés. Son las dos grandes corrientes
las dos grandes influencias que tuvimos en nuestro país, desde el punto de vista arquitectónico y artístico, en el siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, tuvimos arquitectos, diseñadores de origen italiano primero, quien diseñó la Casa Rosada tal como la vemos hoy, el Congreso de la Nación, recuerdan, ¿verdad? Y la segunda generación, arquitectos de origen francés, el autor de, por ejemplo, la residencia del embajador de Estados Unidos que está a sus espaldas, el Palacio de Correo que se acaba de reinaugurar, no son arquitectos de origen francés. En ese marco, Charles Tays, arquitecto y paisajista formado en Francia, va a traer todas las ideas que en Francia habían nutrido, por ejemplo, las grandes reformas de París. ¿Se acuerdan que dijimos que en el romanticismo se caracterizó por ser la época en donde la revolución industrial exigió que las ciudades se tengan que ampliar? ¿Se acuerdan, verdad? Se tengan que ensanchar sus avenidas, y eso es lo que se hizo con París a mediados del siglo XIX, incluso derribando mucho patrimonio medieval. El París que hoy todos nos gusta es el resultado, en gran medida, de la demolición del París medieval. Bueno, con esas ideas, Tays y muchos otros diseñadores, arquitectos y paisajistas vinieron a Buenos Aires, y lo primero que llamó la atención es la necesidad de un gran espacio verde, tal como París tiene su Bois de Boulogne, Nueva York tiene su Central Park, ¿no es cierto? Londres tiene varios, por ejemplo Hyde Park. Nosotros utilizamos las propiedades que eran privadas de Juan Manuel de Rosas, se nacionalizaron y ahí se fundó el Parque 3 de Febrero, ¿no? 3 de febrero en conmemoración al triunfo sobre Rosas, a la batalla de Caseros. Bueno, y justamente estamos dentro del Parque 3 de Febrero, en este recinto que llamamos el Rosedal, que vamos a recorrer distintos espacios, por ejemplo el Jardín de los Poetas, que los escultores más importantes de la Argentina participaron en el Jardín de los Poetas, y hace 15 días hubo un robo muy importante y una destrucción de monumentos que ahora vamos a ver. Vamos a ir también al patio español, al patio andaluz, que es una donación de Sevilla sobre un diseño de un hermano de Benito Carrasco, es un diseño de 1920. Y ahora sí te quería dar la palabra para que nos des una pequeña introducción desde el punto de vista de la vegetación, de la flora, ¿no? que está presente en el Rosedal. Está bien. Bueno, el Rosedal, como lo vemos ahora, igual tiene muchas intervenciones, porque la última reforma, donde colaboró económicamente la empresa YPF, se mejoró muchísimo el estado de la vegetación y de todo lo que vemos ahora. Pero originalmente, por estar dentro del Parque 3 de Febrero, vamos a ver la característica de que tiene variedades y tipos de vegetación típicas de nuestro país, porque lo que hacía Carlos Tays era adaptar la vegetación del noroeste del país y adaptarla a Buenos Aires y plantarla, como por ejemplo vamos a poder observar una línea de jacarandás que están atrás y que le dan un marco hermoso si se ve desde la parte del Rosedal, de donde están propiamente dichas las especies de rosas. Después hay palmeras, tenemos todo tipo de vegetación mixta, porque la forma de diseñar de Carlos Tays justamente era mixta, utilizaba características del jardín francés y a la vez del jardín inglés. Entonces vamos a encontrar sectores con líneas rectas y otras con formas orgánicas, que es lo que caracteriza el jardín inglés. Bueno, es importante que ustedes comprendan que todos los árboles que ustedes ven en la Pampa Argentina incluso, nada es producto de la naturaleza. Vos salís a la provincia de Buenos Aires, todos los eucaliptos, los árboles que ves, es que a alguien se le ocurrió plantarlos, no es que estaban ahí desde siempre. Recordemos que la Pampa Argentina era un gran desierto, desde el punto de vista también de la vegetación. Claro, tal cual, era... Solo que lo que se podía encontrar eran campos de gramíneas, por eso en la antigüedad los primeros conquistadores decían que era un desierto, esa era la imagen que tenían ellos, porque eran campos de gramíneas. Entonces imagínense que hasta el diseño de la provincia de Buenos Aires en cuanto a los árboles que vemos tiene que ver con las influencias incluso que vinieron de Europa. Cada árbol que vemos plantado en la Pampa Argentina no es producto de la naturaleza, sino en la mano del inmigrante que plantó ese árbol.
¿Y por qué digo esto? Porque un paisajista también es un artista, no utiliza óleos como un pintor, no utiliza mármol como un escultor, pero ¿qué utiliza para componer sus obras? Utiliza vegetación. Entonces, todo lo que ustedes ven es producto, incluso tal vez haya habido primero una acuarela de un diseñador, ¿no? O un dibujo, un croquis, y después lo vamos a ver llevado adelante. Están todos los planos y hay libros donde están los planos originales de cómo había sido el diseño del Parque 3 de Febrero, que son imperdibles para el que quiere investigar. Y después otra cosa que lo que quería decir yo, que Carlos Thays adaptó esas especies que son del noroeste del país, pero que para Buenos Aires serían exóticas también, porque no son autóctonas de esta zona, digamos, pero que el valor ornamental que tienen y el arbolado porteño tiene una riqueza de estas especies que es muy característico y muy valorable, digamos. Las tipas, el ceibo, como dije antes, el jacarandá, son todas especies adaptadas a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es detenernos en determinados espacios. Por ejemplo, próxima estación va a ser el patio andaluz, que ahí tenemos mucho para decir también sobre las tendencias estilísticas de principios del siglo XX en Argentina. Así que nos trasladamos al patio andaluz. Bueno, estamos ahora en un espacio que se llama el patio andaluz, que en realidad originalmente es el jardín español, el jardín andaluz, que fue obra de un hermano de Benito Carrasco, del diseñador de este espacio. El patio andaluz es producto de una donación que la ciudad de Sevilla le hizo a la Argentina en la década del 20. Quiero recordarles que en los años 20 en Argentina se puso muy de moda todo lo que era colonial y español. Ustedes saben que uno tiene etapas en la vida en que con los padres se distancia, mismo la adolescencia es el distanciamiento de los padres. Con la Argentina pasó lo mismo, en la época de la Revolución nos alejamos de la madre patria. A tal punto nos alejamos que todo lo español en el siglo XIX, especialmente a fines del siglo XIX, estaba mal visto y había que tirarlo abajo. Por eso había tantas ideas, por ejemplo, de Sarmiento, de la demolición del Cabildo. Algunas cuestiones se demolieron, como la Recoba de la Plaza de Mayo. Es decir, lo español era visto como retrógrado. Y la modernidad estaba en Francia, en Italia, desde el punto de vista artístico, y en Inglaterra. ¿No es cierto? Bueno, pasó el tiempo, Argentina se volvió un país muy poderoso, gracias incluso a esas ideas de la generación del 80, Argentina llegó a ser la quinta potencia mundial, y España, al contrario, en el siglo XIX entró en decadencia, habiendo llegado a perder todas sus colonias. Estaba en un estado realmente de mucho empobrecimiento cultural y económico. Entonces, recibimos muchos inmigrantes de España y de Italia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué les hago esta historia? Porque la clase dirigente argentina de principios del siglo XX se encontró con que en Buenos Aires, por ejemplo, 7 de cada 10 personas no hablaban castellano. Casi todo el mundo era inmigrante. Era otra época de nuestro país, ¿no? Venían de todos lados. Los dos destinos preferidos del europeo era Puerto de Nueva York y Puerto de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó? La clase dirigente empezó a decir, estamos perdiendo nuestra identidad, tenemos que recuperar nuestras raíces. Y ahí es como que Argentina tuvo misericordia hacia lo que fue la potencia colonial española, y tomó algunas medidas, como por ejemplo suprimir las estrofas del himno nacional argentino que eran ofensivas para España, y entre otras cuestiones empezó a revalorar lo que antes había destruido, que son los edificios y el arte colonial. Entonces la mayor parte de los edificios que vos ves en Argentina, que el turista común y corriente cree que son de la época de la colonia, no es así, son de la época neocolonial, es decir, entre los años 20 y 40. Por ejemplo, el Cabildo de Buenos Aires, reconstrucción de 1940, la Casa de Tucumán y muchos otros edificios. Salta, la mayor parte de los edificios son del periodo neocolonial, no colonial. Bueno, en ese marco, en esa moda, recibimos con muy buen agrado una donación de Sevilla
del patio andaluz. Ustedes saben que en Andalucía, en el sur de España, hay una tendencia estilística muy fuerte que es la presencia mora, árabe. Hubo siglos de dominación árabe en el sur de España. Entonces, lo que se llama el jardín andaluz y el patio andaluz con elementos arquitectónicos propios de la arquitectura islámica, lo tenemos presente acá en una suerte de miniatura. No sé qué podemos agregar. Sí, sería el jardín hispano-musulmán, que se llama la tipología, que la tipología es una construcción de jardín en cruz, siempre con la presencia de agua, como vemos ahí en el frente, y rodeado por galerías, generalmente. Acá en este caso hay una pérgola, que por ahí es una construcción un poco más actual, digamos, o modificada. Y bueno, con todo este tipo de construcción y de lo que se ve de las mayólicas, es bien característica del jardín hispano-musulmán. Después otra cosa que no es ya del jardín, pero para que observen, porque me sale el paisajismo, ahí vemos abajo de toda esa ese arbolado grande, que vemos que en el piso hay algo que normalmente lo vemos cubriendo paredes, que son las hiedras. Como debajo de los árboles normalmente no se puede sembrar césped porque no crece, son muy pocas las especies, se utiliza la hiedra como cubre suelo, para que vean el efecto que tiene y cómo queda diferente que en la pared, o el uso normal siempre es en la pared. Quería agregar otra cuestión que me hiciste acordar y te agradezco, propio del arte español, del sur de España propiamente. Es muy importante la cerámica, la mayólica. Entonces ustedes van a ver detalles de escenas de personajes populares de España pintados en las mayólicas, en las cerámicas, digamos. Esto lo quiero poner el acento porque muchos de ustedes estudian diseño multimedia, imagen y sonido, cine, diseño gráfico. Yo les quiero decir que antes que exista el video, antes que exista internet, había muchos modos de comunicar historias, de mostrarnos cómo vivían los pueblos. No piensen que todo empezó con internet. Entonces, acá tenemos una colección alrededor también muy interesante en los escalones, en los frentines de los escalones, que tenemos muchas imágenes de la vida, de escenas de la vida popular en el sur de España. Interesante de ver, muy bien trabajado. Hay primero un trabajo de diseño, de dibujo, siempre la palabra diseño, como hemos dicho, que significa en italiano dibujo. Entonces, todo aquel que quiera diseñar lo que sea, una película, un jardín, primero tiene que dibujar, ¿no? Lo hemos dicho en la Feria del Libro con la presencia del maestro Antonio Pujía. Primero está el diseño, que es la madre de todas las artes, el dibujo, ¿no? Bueno, entonces, con respecto al patio español o al jardín andaluz, tenemos también algunos elementos geométricos. Fíjense en el detalle de la cerámica, elementos geométricos, o sea, no figurativos. ¿Por qué son elementos no figurativos? ¿Quién se imagina la causa? ¿Por qué tenemos elementos decorativos no figurativos? No representan ningún objeto porque recuerden que en el Islam, ¿no? La religión islámica considera que solo Dios puede crear seres vivos, de manera que en el arte islámico predomina las formas geométricas puras, ¿no? Porque no se puede representar formas humanas, vegetales ni animales. Entonces por eso tenemos, ustedes van a ver guardas por todos lados que obedecen a formas geométricas complejas y otras más simples. Y las formas figurativas tienen más que ver con España, más que con la tradición islámica. Otra cuestión muy importante para cuando ustedes hagan su viaje de mochilero a Europa, a España, en particular a Granada, ustedes van a encontrar que los árabes, los musulmanes, han hecho también diseños de jardines en España. Y el diseño de jardín musulmán siempre tiene la nostalgia del desierto, es decir, recordemos que el Islam surge en regiones desérticas, de manera que el agua, el espacio verde, es muy valorado y se va a contrastar con mucha fuerza con el desierto. Entonces, por eso la presencia permanente del agua. Solo se valora lo que no se tiene. Nosotros tenemos una abundancia de agua, por eso los encargados de los edificios los vemos a la mañana derrochando
litros y litros de agua. Y nosotros mismos derrochamos agua. ¿Por qué? Porque lo tenemos en abundancia, pero justamente, en general, los pueblos de origen islámico vivían en zonas donde el agua era un bien escaso. Por eso el agua se ha transformado en un elemento ornamental fundamental. No sé si soy claro con lo que digo. Nosotros en la asignatura no vamos a tener arte islámico con los alumnos de diseño gráfico, diseño multimedia, imagen y sonido, sí con lo de paisajismo, ¿no? Bueno, y otro elemento para cerrar, que les decía, si ustedes cuando viajen a Granada van a encontrar un patio en la Alhambra, que es el patio de los Leones, ¿no? En donde los elementos son puramente arquitectónicos, hay poco de verde y mucho arquitectónico. De algún modo, el patio que tenemos acá no es igual, por supuesto, pero emula a los patios internos de la Alhambra en donde predominan los elementos arquitectónicos, en contraste con el espacio verde. Bueno, yo los invito a que recorran 3-4 minutos, nos tomemos para recorrer este espacio y nos vamos al Jardín de los Poetas. Estamos entonces en lo que se llama Jardín de los Poetas, ¿verdad? Ustedes van a ver alrededor una serie de esculturas de grandes escritores y poetas de la literatura universal. Algunas, lamentablemente, han sido robadas recientemente, otras dañadas. Permanentemente se están restaurando los monumentos de Buenos Aires. Y lo interesante es que los autores de cada uno de estos monumentos obedecen a distintas tendencias. Es decir, se formaron en distintos momentos de la historia del arte, de manera que tienen distintas tendencias en su forma de representar el rostro humano. Porque no es que el rostro humano se representa siempre igual. Ustedes saben la diferencia que hay entre el retrato griego y el retrato romano, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un retrato de la época griega? Muy bien, uno era belleza idealizada y el otro es realista, incluso psicológico. Entonces, ustedes saben que en cada época la representación de la figura humana es diferente. Cuando apareció la fotografía fue un gran desafío para los escultores porque nos quedamos sin trabajo, decían. Entonces surgen nuevas inquietudes, explorar o lo psicológico o lo expresivo. Acá estamos delante de una escultura naturalista, más vinculado a lo neoclásico, que es de quien fuera director de la Biblioteca Nacional, Paul Grusac. Ustedes lo conocen bien porque Borges siempre lo ha evocado, porque era un director de una biblioteca ciego, tal como después va a ser Borges. Va a llegar a tener la biblioteca más importante de la Argentina siendo ciego, quien fuera escritor. Hagamos el paralelismo para que se comprenda. Imagínate que a vos que te interesa tanto el cine, el video, en algún momento, Dios no quiera que pase, se corte la luz y quedemos a oscuras. Entonces es una nostalgia muy grande ser ciego en una biblioteca. Y entonces acá lo tenemos retratado a Grusac. Fíjense el atributo, ¿se acuerdan que el atributo es lo que el personaje lleva en la mano que lo define? Son libros, ¿no? Y la obra es de un escultor italiano, naturalista, que se llamaba Troiano Troiani, que el otro día Antonio Puglia, que es un escultor italiano actual, diseñador de joyas, que todo muy conocido, lo valora como su maestro, Troiano Troiani. Carácter naturalista, clásico o neoclásico, podríamos decir. ¿Y de qué material está hecho la escultura? En mármol, muy bien, blanco de Carrara, que es un mármol muy poroso, muy bien para la talla directa, pero el problema que tiene que cuando lo pintan o cuando lo lastiman es muy difícil de restaurar porque enseguida absorbe la pintura, entonces se corroe. Por eso ustedes lo ven muy maltratado. Estos maltratos son muy recientes, son de hace un par de años, ¿no? Yo me acuerdo haber venido con mucho graffiti, muy vandalizado. Tenemos los espacios públicos en Buenos Aires lamentablemente muy vandalizados. Pero lo que quiero rescatar
del Jardín de los Poetas es que ustedes van a ver personajes de la literatura universal con un tratamiento de la figura humana diferente de acuerdo a su autor. Eso es lo que ustedes pueden notar. Épocas más cerca de la nuestra, donde se enfatiza lo psicológico, lo expresivo, épocas más alejadas, donde se enfatiza el parecido físico. Bueno, ahora nos vamos a trasladar a otro espacio interesante. Bueno, estamos en el Jardín de las Rosas, dentro del Rosedal, y vamos a preguntarle a Artuso un poco que nos expliques qué es una rosa, cuáles son sus características. Bueno, las rosas son un arbusto. Las características que tienen siempre es que son muy ornamentales porque tienen unas flores muy llamativas, pero hay diferentes tipos de rosales. En este parque originalmente se plantaron 1180 variedades de rosas, dentro de las que se encuentran algunos tipos, son por ejemplo las floribundas, híbridos de té, que son las que normalmente vemos en los ramos de flores, hay especies arbóreas, hay especies trepadoras, y lo que se hizo acá fue plantarlas por color, están agrupadas por color, y bueno, tienen un aroma que es característico y que es lo que le da también valor para utilizarlas en el jardín, porque se puede hacer un jardín de aromas, por ejemplo, utilizando diferentes tipos de rosa. Y bueno, vamos a ver que los tamaños, por ser arbustos, no van a superar más de, no sé, por ejemplo, una arbórea puede tener como mucho 2 metros de alto, pero se van desde los más o menos 50 centímetros hasta esa altura. Y bueno, el valor principal de la rosa es el valor ornamental por los colores y por los perfumes que le otorga el jardín. De manera que no solo podemos diseñar para la vista, sino también para el olfato, para los otros sentidos. Tal cual. Y otra cosa que me gustaría agregar, que la rosa tiene un valor desde el punto de vista simbólico muy importante. Desde la prehistoria, muy bien, porque se dice que el hombre empezó a acercar sus espacios con rosales porque el rosal es espinoso, ¿verdad? Claro. Entonces, como protección frente a los animales que podían venir a perjudicar la agricultura, ya sirvió como cerco. Y yéndonos un poco más lejos, hay dos flores que tal vez sean las más importantes desde el punto de vista simbólico para los orientales, es la flor de loto. La flor de loto, que van a ver ustedes en tantas esculturas budistas, ¿no? El mismo Buda está meditando sobre una flor de loto, es el símbolo de la pureza sobre un entorno hostil. Y la rosa en Occidente también es el símbolo de la pureza, aún frente a las dificultades, ¿no? No me quiero poner romántico porque para eso están los boleros, pero ustedes saben que toda rosa tiene sus espinas. De manera que la rosa y la flor de loto, para Oriente y para Occidente respectivamente, son las flores de mayor carga simbólica que ustedes van a ver en distintos monumentos, pinturas y en distintas representaciones gráficas. Bueno, estamos justamente alrededor de una escultura muy notable, una escultura con una carga erótica muy fuerte. Claro que el erotismo para nosotros que estamos tan bombardeados de imágenes hoy día nos parece incluso una escultura naif, pero en su momento tuvo una carga erótica muy grande, que es Flor de Juventud, de un seguidor de las tendencias de Rodin, que se llamaba Pedro Sonsabriano. No sé si ustedes se acuerdan del cementerio de la Recoleta, que vimos una imagen de Cristo que estaba en el centro del cementerio, ¿no? Un Cristo, decíamos, envejecido. Bueno, ahí está el carácter expresivo de otra obra de Pedro Sonsabriano. En aquel caso, una figura de una carga mística muy fuerte y acá una figura erótica. Y el material que está hecho, ¿en qué material está hecho? En bronce, muy distinto al mármol blanco de Carrara, porque en bronce tenemos algunas virtudes. Una, que podemos modelar en barro o en arcilla, después hacer un molde y trasladarla al bronce y hacer incluso más de una copia. Una ventaja, ¿no? Para las formas más acabadas, más perfectas. Y la otra cuestión que tiene el bronce,
que es resistente también en el tiempo. Tiene menos problemas justamente de degradarse, como puede ser el mármol, como hemos visto en la otra escultura de mármol blanco de Carrara. Y yo le quería hacer alguna pregunta a Artuso, si está por ahí, que es la siguiente. Sí. ¿Las rosas florecen todo el año? Una pregunta que me acaban de hacer. No, tienen su época de floración y después, digamos, esta todavía es época de floración en otoño. Algunas dan también en verano, pero después empieza a cesar la floración y es la época de poda. A partir de junio, julio y agosto son los meses de poda del rosal. Y después hay algunas que son muy floribundas, que dan todo el año, y otras en otra época. Pero sí que en invierno no dan flor porque es la época de poda. Bueno, y acá nos dice McLennan, que es el padre de un alumno nuestro, sí, que vive en Ushuaia y que tiene rosas también. Qué bueno, muy excelente, sí. Son otro tipo de rosas, no creo que la rosa mosqueta. La nieve, digamos. La rosa mosqueta es la rosa mosqueta es una especie que va muy bien en el sur del país. Y otras no se adaptan, otros rosales, pero esa es típica del sur de nuestro país. Crece en el sur de nuestro país, la rosa mosqueta. Bueno, acá ustedes pueden ver una vista espectacular de lo que nos contaba Artuso también, de las formas geométricas que tiene el jardín. O sea, hay formas geométricas rectilíneas y hay formas curvas, ¿no? Dentro de lo que decías muy bien, el jardín de origen francés, geométrico, y el jardín de origen inglés, en donde de algún modo se simula la naturaleza en su estado virgen. Quiero decir que para los que le interese el cultivo de rosales, yo no soy especialista en rosales, pero sé que acá, cuando es la época de poda, se suelen dar gajos para hacer esquejes y poder cultivarlas en casa. Lo mismo que en el Parque Micaela Bastidas, que hay un rosedal importante, cuando se hacen las podas, normalmente la gente puede retirar gajos para poder tener las mismas rosas en casa. Buen dato que no sabía. En el Parque Micaela Bastidas, en Puerto Madero, hay otro, es un parque contemporáneo, muy interesante que lo visiten en Puerto Madero. Bueno, entonces nos vamos de Flor de Juventud, vamos a ir cerrando este encuentro en el Rosedal de Palermo, y me gustaría que nos acerquemos a algunos elementos arquitectónicos que forman parte del espacio. Un jardín tiene componentes arquitectónicos, entonces ustedes van a ver que dentro del Rosedal tenemos un puente con elementos que nos recuerdan el neoclasicismo, elementos decorativos de origen griego-romano, pero que son propios de fin del siglo XIX. Tenemos una pérgola que fíjense que es un emparrado. Los antiguos romanos también eran amantes de los jardines y diseñaban emparrados, galerías cubiertas por formas vegetales. Van a encontrar kioscos. El kiosco es como un templete aislado en donde antiguamente podía tocar una banda musical o venderse refrescos, ¿no? El origen de la palabra kiosco viene más bien es un origen árabe la palabra, o turco mejor dicho. Bueno, y fíjense también que vamos a tener acá el complemento de esculturas que no están hechas ni en bronce ni en mármol, sino que son árboles, ¿no? Eso es propio también del diseño de parques. Hacemos esculturas con formas naturalistas. Y también yo los invito a que visiten otras esculturas que hay en el entorno que tienen muchas historias. Una, por ejemplo, si ustedes van por esta pérgola, ahora que terminemos la clase, van por esta pérgola, por esta galería, van a llegar a un monumento a Sarmiento, a Domingo Faustino Sarmiento, que es el monumento que mayor cantidad de atentados tuvo en la historia argentina. En una época que los argentinos estaban enfrentados entre grupos de extrema izquierda y de extrema derecha, Sarmiento siempre las pagaba. Para los de izquierda era malo, era liberal. Para los de derecha era entreguista. Afortunadamente esperemos que próximamente superemos estas desavenencias en Argentina. Pero ustedes van a ver que, claro, los cobardes no atacan a gente que se pueda defender, atacan a monumentos. Entonces tiene muchos atentados. Le han puesto una bomba de alquitrán, lo han cercenado en distintas partes. Los invito
a que lo visiten. El monumento a Sarmiento como maestro. Se llama Ofrenda Floral a Sarmiento. No sé si lo ven desde acá. Es un sobrerelieve. ¿Lo ven allá en la lejanía? Los invito a que se acerquen después. Bueno, y también hay otros monumentos interesantes por la zona. Por ejemplo, el monumento a la colectividad ucraniana. Monumento a Taras Shevchenko, que es un gran relieve de granito que está fuera de Rosedal. Y también en el último lugar donde nos vamos a despedir, que es donde vamos a ir ahora, el monumento a Avellaneda de José Fioravanti, que les va a recordar al antiguo Egipto. Yo los invito ahora a que nos concentremos para una foto de grupo, ya que tenemos esta escalinata tan adecuada, y después nos vamos al monumento a Avellaneda a devolver los exámenes. Ahora vamos a cerrar en el monumento a Avellaneda, que ustedes pueden apreciar. ¿A qué época les recuerda el monumento a Avellaneda? Egipto. Es un monumento de los años 30, 1934, pero que evoca a las pirámides egipcias. Alguien ha dicho un zigurat mesopotámico. Es decir, fíjense qué encuentro, qué maridaje importante hay entre lo que es la antigüedad y la vanguardia, porque este es un monumento que ya es muy distinto de los monumentos neoclásicos, tiende a las formas geométricas simples. Entonces fíjense la paradoja de que cuanto más modernos somos, más nos inspiramos en la antigüedad. Esto lo digo en épocas que en muchas universidades se pretende quitar todo lo que es formación antigua y clásica. ¿No? Ustedes saben que en muchas universidades se dice que estudiar Grecia, Egipto, Mesopotamia no sirve, que hay que partir del siglo XIX, por ejemplo. Yo soy, se los comunico a los padres que ya comparten este encuentro, partidario de cuanto más atrás nos vamos, más cerca de nuestra época estamos. Por eso hay que estudiar la prehistoria, hay que estudiar a Egipto, a Mesopotamia, a Grecia, para comprender nuestra época. Bueno, y la otra cuestión que quiero decir antes de despedirnos y entregar los exámenes, que para nosotros es un gran halago que tantos alumnos salgan del aula, hagan el gran esfuerzo de salir del aula, de hacer las cosas por propio interés, no solamente para cumplir con un presente o con una nota. De manera que es un salto importante que ustedes han dado de sacar los contenidos de una materia teórica al ámbito práctico, a la práctica, que es lo más importante que uno tiene que tomar en cuenta en una profesión, lo práctico. En química lo práctico es estudiar los componentes en el laboratorio y después salir a ver qué hay en la naturaleza. En nuestra materia, que es Historia del Arte, estudiar en el aula los periodos, pero después salir a ver qué pasa en nuestra ciudad. Y la última cosa que les quería decir, que realmente es conmovedor, hasta las lágrimas, que muchos de ustedes me han dicho que han estado por primera vez hoy en el Rosedal, un lugar muy importante desde el punto de vista estético y también emocional, porque mucha gente se ha enamorado, muchas cosas han pasado en el Rosedal. Y bueno, y ustedes que están empezando en la vida, tal vez el Rosedal sea un referente en el futuro. Bueno, muchas gracias por todo. Terminamos la clase y empezamos con los exámenes. Yo me sentí como un turista, porque uno aprende un montón de cosas que, si bien este lugar lo conozco porque desde chico venía con mis padres, pero bueno, uno a veces no le da la importancia que tienen los monumentos, ¿no? Sí sabía del tema de las diferentes calidades de rosas y demás, o sea, todo más que nada la vegetación y demás, pero en cuanto a monumentos no, y me enriqueció mucho. Bueno, Le agradezco mucho. Bueno, te agradezco porque yo la primera vez que vengo también a Rosedal, yo vivo en Ushuaia, tengo a mi hijo acá en tu cátedra y me pareció muy lindo, muy instructivo, la verdad, la próxima vez que vuelva
yo lo voy a mirar con otros ojos, al Rosedal, con otro conocimiento también. ¿Y Ushuaia, qué tal? Ushuaia frío, vengo escapando del frío ahora, así que muchísimas gracias. Es la segunda vez que participo estamos en el primer año de la facultad y bueno, me pareció muy positivo y así como usted dijo que es importante que los alumnos salgan a la calle, es muy importante que los docentes se tomen el tiempo, sabemos que están castigados los docentes y que salgan a la calle a donar su tiempo y sus conocimientos para los alumnos, la verdad que es mucho más valorable que muchas clases que uno puede dar dentro de la facultad, ¿no? Para mí es conmovedor de tener ya padres de alumnos de mi edad, porque es importante, es importante. Sí, es verdad, ya eso es el tiempo que va pasando, ¿no? Y eso es, usted debe saber la cantidad de alumnos que han pasado y es muy emocionante.